cáncer del pulmón, bueno, más que nada lo que causa el cáncer es, como les decía, el enfisema. El enfisema es un brincolín, un trampolín a lo que es el cáncer. El cáncer es cuando ya el problema está en las células, ¿sí? Si sabemos nosotros, nuestro cuerpo, somos un conjunto de células, ¿sí? Ya han visto, no sé si ya han visto en biología de la célula animal y la célula vegetal, ¿sí? Bueno, todo el conjunto de nuestro cuerpo, nuestras manos, todo es un conjunto de células, ¿sí? Supongamos que el cáncer ataca a lo que es las células del cuerpo, ¿sí? Ya no ataca al pulmón, ya no ataca a las vías aéreas, sino ya se va directo con las células, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando una persona fuma mucho o trabaja, como les digo, en una mina o en lugares donde hay humos tóxicos y no hay sus mascarillas de protección, pues todos esos agentes externos van a provocar, pues a toda acción hay una reacción, ¿sí? Entonces si ellos están fumando o inhalando pinturas o por diferente situación, eso es un motivo para que a la larga sí empiece el cáncer. ¿Cómo se empieza el cáncer? El cáncer empieza bajando las defensas, eso es como de fuerzas. Se bajan las defensas, por lo tanto la persona está más débil, ¿sí? ¿Qué pasa? Se siente cansado, somnolento, ya no es una vida normal, ¿sí? Si ustedes iban al gimnasio, corrían, hacían fútbol, etcétera, bueno, quizás va a haber fatiga, va a haber cansancio y va a afectar la vida, ¿sí? ¿Qué va pasando? Ese mismo cáncer hace que las vías respiratorias, la respiración ya no sea posible. ¿Cómo? Como yo les decía hace rato, las personas que tienen enfisema respiran, pero hacen esto, pero ya no están metiendo el oxígeno, ¿sí? Entra el oxígeno, pero como ya su cuerpo, sus células están ya desgastadas, ya no se hace la difusión, ¿sí? Adentro de los pulmones hay un proceso que se llama difusión, ¿sí? Entra el oxígeno, sí saben lo que inhalan, ¿verdad? Oxígeno. ¿Y alguien sabe lo que exhalan? Dióxido de carbono. Entonces, ese cambio de entrar y salir, se llama difusión, ¿sí? Al momento entra como oxígeno, ¿sí? Aquí estoy metiendo oxígeno, pero adentro hace la difusión y al momento de hacerle ya es dióxido de carbono, ¿sí? Entonces esa difusión una persona que padece cáncer ya no la hace, o si la hace muy lento, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ya su cuerpo no está bien oxigenado, ¿sí? Ya la circulación ya no es la misma, ¿sí? Hay personas que se les duermen las piernas. ¿Por qué? Porque ya la sangre ya no llega correctamente. La presión, pues empiezan a padecer de presión alta. Se agachan se me cae un lápiz o algo y se agachan y se levantan mareados, ¿sí? Eso es, no sé si a alguien le ha pasado ¿sí? Bueno, no es que padezcas presión, ¿verdad? Ni nada, pero es como que Dime. Entonces, el cáncer es como una forma lentamente de que te van matando poco a poco. Sí. Como esas fuerzas que son en los tiempos medievales, de que tienen nubes, de que te ahorcaban. Sí, pues mira, más que un ahorcamiento puede ser como una muerte lenta. Sí. ¿Por qué? Porque esto se viene desde mucho tiempo atrás, ¿sí? A lo mejor hay gente que lo padece o ya empieza a tener algo cancerígeno, pero no lo sabe, ¿sí? En su opinión, como porcentaje cree que se puedan salvar? Everything fine. Sí, mira, pues algún 30-40% sin ser negativo, ¿verdad? Todo depende si más rápido te lo diagnostican y rápido le pones atención, pues hay más probabilidad de salvarte, ¿sí? ¿El cáncer lo afecta el clima? Mira, no que el clima lo afecte como una temperatura, pero suponiendo si vivieras en el Estado de México, que la contaminación del ambiente es diferente, o en una ciudad como China, son ciudades que respirar un día
respirar un día equivale a fumar 25 cigarros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen mucha contaminación. Entonces, personas que viven todos los días en ese tipo de ciudades son más propensas, más que la temperatura, por el estado de lo que están viviendo. Dime. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, pues para el cáncer son las quimioterapias. ¿Sí? Son las quimioterapias. Hay diversos tipos. Hay unas que son por medio de intravenosa, hay otras que son por medio oral, ¿sí? Pero esa es la solución para el cáncer. ¿Sí? Y a ver, ¿Los niños pueden tener cáncer del pulmón? Puede ser congénito, pueden tener cáncer, pero a través de un conjunto de enfermedades, suponiendo que el niño tenga bronquitis, que el niño tenga asma, o sea, que se le junten, ¿sí? Y que no se haga nada, que sea de bajos recursos y que no vaya al doctor ni nada, puede llegarse a diagnosticar ya cuando es un cáncer avanzado. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, es muy triste la verdad ver a alguien con cáncer de pulmón, porque algo que hacen las personas es respirar todos los días, a toda hora, desde que nacieron ustedes están respirando y estas personas batallan para respirar. Entonces, imagínense, les llaman como un pez sin agua. ¿Qué pasa un pez sin agua? Pues entonces pues, lo comparan como la sensación, ¿sí? ¿El cáncer de pulmón es uno de los más comunes? Fíjate que hoy en la actualidad es uno de los más comunes debido a la calidad de vida que se lleva, ¿sí? Muchas personas fuman, como les repito, trabajos industriales.